Vamos a titular el salmo en general así: el salmo evangélico. Y este primer punto vamos a titularlo de esta forma: no te alejes de mí cuando me rodean. Este versículo, o más bien este primer punto, vamos desde el 1 hasta el 19, como ahorita les decía. Bien, este salmo comienza con un epígrafe muy particular. Dice que para el director del coro o músico principal, dice la Reina Valera, sobre Ajelet Hazahar. Bueno, este salmo fue compuesto por David y fue entregado al levita que se encargaba de la dirección del coro musical del templo. Pero en esta ocasión el salmista David le indica al músico principal la melodía con la que espera que este canto se entone. Y la melodía se llamaba así, Ajelet Hazahar, que en hebreo significa la sierva del alba. Es decir, hace referencia a una canción X particular, que pues ahorita no es posible saber de cuál se trata, y mucho menos la melodía. El caso es que David quiere que el ritmo o la melodía de esa canción la tenga este Salmo capítulo 22. Bueno, comencemos ahora a exponer el capítulo. Versículo primero comienza con un profundo grito de soledad. Y el salmista pregunta a Dios el por qué se ha mantenido tan lejos de su clamor y de su liberación. Miremos esto, hermanos. Muchas veces van a ocurrir situaciones donde nos vamos a preguntar por qué. Y sabemos que por qué no es la pregunta adecuada. De todas formas, Dios sabe que en medio de la desesperación a veces solo surge eso, ¿por qué? Y es como si Dios no escuchara, o es como si Dios no viniera a rescatarnos. Versículo 2. Aquí el salmista habla como uno que utiliza los últimos rezagos de esperanza. Por eso dice, Dios mío, y ora a Dios de día y de noche. Pero no haya respuesta del cielo. Ni siquiera tiene un instante de descanso. Esa situación personalmente me recuerda a Job. Cuando nosotros estudiamos Job en la iglesia local hace unos años atrás, nos dábamos cuenta de eso. Job se sentía atrapado y le pedía a Dios que por lo menos lo dejara descansar un poquito, que retirara el puño de su disciplina por lo menos un instante para tomar aliento. Así está hablando este salmista en este capítulo. Pero hay algo impresionante, porque el salmista no es alguien que reniega de Dios, que maldice o que blasfema. El salmista es alguien que mantiene un corazón reverente en medio de su tribulación. Miren el versículo 3. El salmista reconoce la santidad de Dios. Él no entiende por qué está pasando por lo que está pasando. Él no entiende el propósito detrás de los duros sucesos, pero confía que Dios no se equivoca, que Dios no ha errado. Es más, dice, habita en medio de las alabanzas de Israel. O sea, él dice, yo no entiendo por qué, pero tú sigues siendo santo. No entiendo por qué, pero tú prometiste que habitarías en medio de tu pueblo. Qué impresionante, hermanos. Es un hombre de fe, con el mismo espíritu de Job. Bueno, versículo 4 y 5. En ese momento, una manera de alimentar su esperanza, así como debemos hacer nosotros, el salmista recuerda que Dios estuvo con los antepasados. Él podía imaginarse la presencia paternal, pastoral de Dios con los israelitas cuando estaban en el desierto, cuando Dios protegió a los israelitas en los días de Samuel, cuando Dios protegió a los israelitas en los días de los jueces, y así sucesivamente. Él puede recordar, él dice, mis antepasados confiaron en ti, ellos esperaron, confiaron, y tú los libraste, no permitiste que cayeran en vergüenza. Así, hermanos, podemos nosotros mirar los hechos, proezas y portentos que están en la Biblia
para alimentar nuestra fe y nuestra esperanza cuando la prueba consume nuestra confianza. Notemos algo, este es un clamor muy profundo, sí, pero también es una oración de tú a tú. Por eso él dice, en ti, habla a Dios en una oración íntima. De todas formas, notemos que por lo menos en esta parte, el salmista evita decir el nombre de Dios. Por ahora le ha dicho, Dios mío, Dios mío. Bueno, versículo 6. Ahora, vemos humildad en este salmista, humildad en él, porque él está recordando a sus antepasados. Él dice, ellos confiaron, esperaron y tú viniste a ayudarlos, pero yo soy gusano. Miren eso. Él, a diferencia de sus padres, se ve a sí mismo como un gusano. No está tomando las promesas de Dios para reclamarlas, como dicen muchos. Él se siente como alguien indigno, como alguien que incluso no está viendo ese mismo trato que Dios dio con los antepasados. Él se siente como alguien de menor rango, como alguien de menos importancia, o como decía Pablo, el peor de los pecadores. Bueno, ¿por qué? Versículo 6. Porque ha sido objeto de incesante oprobio y desprecio de algunas personas. Versículo 7. Esas gentes, cuando lo ven, se burlan. Hacen muecas con la boca, dice en hebreo que estiran los labios. Es una forma de hacer mofa de alguien. Menean la cabeza como diciendo, sí, como insultándolo. Versículo 8. Le sacan en cara su profesión de fe. Se encomendó a Dios, pues que Dios venga y lo ayude. Algo que a mí personalmente me llama muchísimo la atención está en el versículo 10. ¿Ustedes se acuerdan cuando las criadas de Lea y de Raquel en Génesis tuvieron sus hijos que los pusieron en las piernas de ellas para que quedaran como hijos no esclavos? David está usando ese lenguaje y dice en el versículo 10, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Está dando a entender, primero, la doctrina de la predestinación. Él está mostrando bíblicamente, con una convicción dada por el Espíritu Santo, que antes de haber nacido, Dios ya lo había tomado como suyo, es decir, lo había escogido. Y por otro lado, vemos lo que nosotros sabemos hoy, que es la doctrina de la adopción. Es decir, Dios lo recibe como entre sus piernas, parecido a las criadas de Jacob. Lo recibe como un hijo. Y tercera cosa que podemos aprender, miren que a pesar de la prueba tremenda que está pasando, él sigue creyendo que es un hijo de Dios, porque los hijos de Dios no están exentos de pruebas duras, hermanos. Es bastante débil de carácter alguien que siente que porque no lo escucha a Dios aparentemente en su prueba, o alguien que porque no ha salido de su tribulación, entonces esa persona se empieza a lamentarse y a sentir que ya no es hija de Dios. Hermanos, eso no lo vemos. Ese salmista, miren todo lo que está pasando, y dice, yo soy hijo de Dios. Algo muy raro en el Antiguo Testamento. Versículo 9. El salmista recuerda que Dios ya lo ha librado muchas veces antes. Han habido tribulaciones en el pasado. No solamente Dios liberó a sus padres, Él también ha liberado al mismo salmista. Versículo 9. De hecho, fue Él el que lo sacó del vientre de su madre y el que lo ha sustentado hasta este momento. Versículo 10. El Señor ha sido su Dios desde sus mayores. Bueno, versículo 11. Y aquí vemos la petición. Vemos desde el versículo 9 hasta el versículo 10 un desahogo
una oración muy fuerte, ¿cierto? Un recordatorio de las promesas, de los hechos de Dios, pero no ha pedido nada. Hasta ahora va a pedir algo. ¿Y qué es lo que pide? No estés lejos de mí. Qué hermoso. Esta es su petición. No te alejes de mí. Como podemos titular este primer punto, no te alejes de mí cuando me rodean. No te alejes de mí. Y esa petición es central en ese salmo porque en el versículo 19, por eso leemos hasta ahí, vuelve y la repite. Dice, oh Jehová, no estés lejos. La reitera. Pero notemos algo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 18 no dijo el nombre de Dios. Pero en el 19, cuando vuelve a decir, no te alejes de mí, ahí sí dice Yahvé, dice el nombre de Dios. Bueno, versículo 12. Mientras la angustia está cerca, no hay nadie en quien confiar. Él no tiene a nadie que esté cerca. Lo único que tiene cerca es la angustia. Por el contrario, ahora tiene enemigos. Versículo 12. Sus enemigos son como toros fuertes. Lo tienen cercado. Más adelante él los va a describir como búfalos. Y todos sabemos que los búfalos son imponentes, animales de toneladas de peso. Animales que en los tiempos antiguos eran símbolo de poder y de fuerza. Y él se ve rodeado de esas bestias. Versículo 13. Describe la boca de esos enemigos como la de un león voraz. A alguien que lo puede masticar fácilmente. Y versículo 16 describe a esos enemigos como perros. Perros que ladran en cuadrilla. Perros que juntos se han reunido para atacarlo, como las hienas cuando cazan a la presa. Entonces miremos cómo describe él a esos enemigos. ¿Qué es lo que le está pasando a este salmista, hermanos? Es muy difícil precisar, no se sabe qué es, pero lo que podemos notar es, pareciera como si estuviera a punto de ser derrotado. Y esto marca un contraste muy fuerte porque en el capítulo 21 vimos un salmo donde el rey había sido victorioso. El salmo 21 era el salmo de victoria cuando el rey llegó de la batalla habiendo ganado. Y este salmo 22 es un contraste muy fuerte porque parece que está a punto de perder. Y está a punto de perder, está solo y está rodeado de monstruos, toros, leones y perros. Versículo 14. Ahora pasa a describirse a sí mismo. Él dice, mi corazón en mi pecho es como si se estuviera derritiendo. Mis huesos están descoyuntados, como si se estuvieran desprendiendo. Mis huesos, versículo 17, los puedo ver, estoy tan mal, tan absorbida mi vitalidad, mi fuerza, mi salud, que hasta puedo ver que soy tan flaco que puedo contar mis huesos. Versículo 15. Su vigor está seco como un tiesto. Esa expresión nos puede recordar a un sartén quemado. Él se describe así. Se siente como una herramienta de cocina que está destrozada, está acabada por el uso. Versículo 15. Su lengua está pegada a su paladar. Esa expresión da a entender que tiene muchísima sed. Muchísima sed. Versículo 16. En pocas palabras, su esperanza de vivir lo está abandonando. Siente que se va a morir. Versículo 16. Sus manos y pies están horadados. Esa línea es impresionante, hermanos. Sus manos están horadadas y sus pies. Versículo 17. Y mientras tanto, esa misma gente, toros, leones y perros, están observándolo, como quienes dicen, ganamos, como quienes dicen, lo tenemos. Versículo 18, incluso se repartieron entre ellos sus vestiduras echando suertes. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta primera parte.
porque creo que vale la pena aprovechar al máximo esta pequeña porción y dejar la próxima porción el siguiente miércoles. Miren, toda la descripción que el salmista hace de su situación es bastante desconcertante. No hay manera de explicar estos sucesos sin mirar inevitablemente a la cruz de Jesús. Es más, en el Nuevo Testamento se cita o se alude a este salmo 15 veces. Este salmo es el canto poético por excelencia que llena la boca del Mesías sufriente. Mateo 27:46, Cristo mismo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Cristo mismo pudo mirar cómo esos toros, esos perros y esos leones meneaban la cabeza, pasaban y lo miraban ahí con sus manos horadadas y sus pies en el madero. Este salmo, por eso se le considera el salmo evangélico, porque describe de manera única los hechos de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Pero también en la segunda parte, cuando estemos mirando, vamos a ver el fin victorioso que fue para el beneficio de la iglesia. Este salmo anticipa todo lo que el Señor iba a sufrir en la cruz, cómo iba a ser vituperado en el madero. Es más, a veces los fariseos, cuando estaba Cristo crucificado, aprovecharon verlo ahí para sacarle en cara sus palabras, tal como hicieron con ese salmista. Hasta los soldados repartieron su manto entre ellos, echando suertes, y lo llevaron a crucificar, traspasando sus extremidades. Su corazón bien podía estar como cera derritiéndose, sus extremidades como decíamos, con sus coyunturas desprendiéndose debido a la crucifixión. Todo esto es cumplido en Cristo Jesús de una manera impresionante. Vamos a leer algunos pasajes. Leamos Mateo 27, 35. Dice: y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes, y sentados le custodiaban allí. Saltemos al verso 39. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos. En Dios confía, que le libre él ahora si él quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Leamos el verso 46. Dice: y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí vemos, hermanos, una descripción precisa, el cumplimiento del Salmo 22.